Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 5 de enero. El funeral de Estado oficial en Washington, D.C. para el expresidente Jimmy Carter se llevará a cabo el 9 de enero, según la Casa Blanca. El presidente Joe Biden declaró el 9 de enero como Día Nacional de Luto en una proclamación el domingo pasado, horas después del fallecimiento de Carter a la edad de 100 años. Después del servicio en el Centro Carter en Atlanta, el expresidente descansará allí y el público podrá presentar sus respetos hasta la mañana del 7 de enero. Luego, el cuerpo será velado en la rotonda del Capitolio en Washington, D.C. El Capitolio estará abierto al público durante la noche del 7 al 9 de enero, antes del funeral de Carter en la Catedral Nacional de Washington a las 10 de la mañana. Después del servicio, el difunto presidente y su familia viajarán de regreso a Plains, Georgia, para un funeral privado. Se invita al público a reunirse a lo largo de la ruta de caravana que pasará por la ciudad natal de Carter hasta su residencia, donde será enterrado en el mismo lugar donde fue enterrada su esposa, Rosalind, después de su muerte el año pasado. El 7 de mayo de 2025, las tarjetas de identificación a nivel estatal, como las licencias de conducir, no serán aceptadas para fines federales, como pasar por la seguridad del aeropuerto, a menos que cumplan con la norma Real ID. El cambio ordenado por el gobierno federal fue originalmente convertido en ley por el Congreso en 2005, estableciendo estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias, según el sitio web del DHS. En la fecha límite, el 7 de mayo, la TSA en los aeropuertos y la seguridad en los edificios federales de todo el país dejarán de aceptar documentos que no sean Real ID como prueba de identidad. Para obtener un Real ID, lleve algunos documentos importantes a cualquier departamento de licencias y solicite una nueva licencia de conducir con Real ID. Esto es lo que necesitará: un documento que establece la identidad, la fecha de nacimiento y prueba de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal u otro estatus legal en los Estados Unidos. Un certificado de nacimiento será suficiente para la mayoría de las personas. Su número de seguro social o evidencia de inelegibilidad del SSN. 2 documentos para demostrar prueba de residencia en el estado para el que está obteniendo la identificación, como una factura de servicios públicos, un talón de pago o un pago de hipoteca. Aún necesitará su pasaporte para viajar internacionalmente, incluidos viajes a Canadá o México y cruceros internacionales. Un coyote mordió a un niño de 5 años en la víspera de Año Nuevo en Renton. Los oficiales del Departamento de Pesca y Fauna Silvestre de Washington, WDFW, acudieron al vecindario Maplewood Heights en Renton alrededor de las 6 de la tarde del martes tras recibir informes que un coyote había mordido a un niño. El coyote mordió al niño en su brazo, luego tiró al niño al suelo y trató de arrastrarlo hacia el bosque. La madre del niño se abalanzó sobre el coyote, quien lo soltó. El niño resultó herido y fue llevado a un hospital, pero se espera que sobreviva. El coyote permaneció en la zona hasta que llegaron los agentes de pesca y fauna silvestre. Cuando los agentes intentaron matarlo, el coyote huyó hacia un bosque cercano. Según la capitana Jennifer Marstad del WDFW, los coyotes son más activos al amanecer y al atardecer y también en los meses más fríos. Si un coyote se acerca demasiado, WDFW recomienda actuar de forma agresiva hacia él, agitando los brazos, gritando o tirándole piedras.
Si miras un ataque de coyote a mascotas o gallinas en el traspatio, WDFW lo alienta a que lo denuncie a los oficiales de policía de WDFW. Puede llamar al 360-902-2936. Si hay un problema de seguridad pública o un ataque a una persona, llame al 911 de inmediato. Un día emocionante para ver las orcas residentes del sur, J-Pod, pero también fue un día trágico. La orca joven J61, J61, fue confirmada muerta. La madre es J35, J35 o Tahlequah. Esta es la segunda orca joven que ha muerto. Ella llevó a su cría muerta durante 17 días en su cabeza en un tour de duelo en el 2018. El miércoles, el investigador de la NOAA, Dr. Brad Hansen, confirmó que Tahlequah estaba haciendo lo mismo con J61, J61. El nuevo bebé de J-Pod ha sido nombrado J62, J62. Los investigadores están trabajando para confirmar quién es la madre y su género. Mi centro de Tacoma abrirá una tiendita para la gente que necesitan apoyo para un nuevo comienzo. Al mismo tiempo, mi centro está buscando artistas que pintarán un mural especial en la tienda. La organización quiere que la tienda se sienta como un hogar para familias. El espacio para este mural mide hasta 10 pies de ancho y 8 pulgadas y media de alto. Mi centro tiene ideas para el mural, pero más ideas están bienvenidas. El artista elegido recibirá $1,000 para materiales, su tiempo y transporte. La fecha límite para aplicar es el 7 de enero. El artista elegido se anunciará la semana siguiente. Ahora este es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Para esta semana se esperan lluvia el domingo, martes y viernes. Tendremos temperaturas en los 50 y 40 grados y a veces 30 grados. Queremos escuchar de la comunidad. Envíanos un correo electrónico a noticias@king5.com con eventos y historias en la comunidad. Para ver más noticias, ir al sitio web king5.com/5cosas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengan una semana muy positiva.